Gracias, Giovanni. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bien, vamos a continuar con el módulo de interpretación e implementación de este estándar internacional como es la ISO 14001 en su versión 2015. Bueno, estábamos mencionando también respecto a requisito 5.2 que habla acerca de una política de gestión ambiental. La norma nos indica aquí pues que la organización debe de establecer, debe revisar y debe mantener una política ambiental y esta política pues tiene que contener tres compromisos particularmente que la norma de por sí hace mención y que aquí yo lo voy a subrayar. De primera mano, pues tenemos un compromiso de proteger el medio ambiente, incluyendo prevención de la contaminación. Este compromiso tiene que aparecer sí o sí en tu política ambiental. También tiene que aparecer sí o sí en tu política ambiental un compromiso relacionado con el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. Y también un compromiso relacionado con la mejora continua. Estos tres compromisos que acabo yo de resaltar en color rojo deben de aparecer, repito, dentro de tu política ambiental. ¿Por qué? Porque la política ambiental tiene que estar documentada, ¿sí? Y es lo que se menciona aquí. A ver, estimados, por favor, si me ayudan ahí con el micrófono, por favor. Gracias. La política ambiental debe de estar documentada, es lo que te dice la norma. Es decir, tienes que tener el documento o físico o digital donde esté escrita tu política. Y este documento tiene que contener los compromisos que acabo de hacer mención. Esta política también debe de comunicarse dentro de la empresa. ¿Y de qué manera nosotros podemos comunicar una política? Pues de muchas. Podemos comunicarla a través de charlas, a través de capacitaciones, a través de paneles de gestión en nuestra empresa, a través de medios impresos en la empresa, a través de banners, los colgamos en las oficinas, otros los colocarán como protector de pantalla en sus laptops o PCs, algunos en los photochecks, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera un sinnúmero de formas de poder comunicar la política dentro de la organización. Y la política ambiental también nos dice la norma que debe estar disponible a las partes interesadas. No olvidemos eso. ¿Quiénes son las partes interesadas? Las que vimos justamente en el requisito 4.2 para que ustedes se acuerden. Partes interesadas como por ejemplo los clientes, los proveedores, los accionistas, entidades fiscalizadoras, la comunidad, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿cómo yo puedo hacer que mi política ambiental esté disponible para las partes interesadas? Pues hay una herramienta muy sencilla y es a través de la página web de la empresa, ya que la página web es de acceso público, el que nosotros colguemos nuestra política ambiental allí, pues eso hace que ya esté absolutamente comunicada y disponible para todas las partes interesadas en cualquier parte del mundo. Y aquí es donde yo también he colocado lo que te acabo de mencionar como parte de las herramientas de implementación. La política ambiental y comunicación mediante afiches, cuadros, páginas web, etcétera, etcétera, ¿no? Esta de aquí es una política de ejemplo, una política ambiental que está escrita, ¿no? La voy a colocar así en un cuadrito. Esta política ambiental, nosotros tenemos que ser muy revisores, ¿sí? Muy precisos cuando declaremos nuestra política. Ahora, lo que tenemos que recordar, y vuelvo a repetir, es que la política debe de contener tres compromisos. Así que, en este caso, vamos a ver si es que esta política que vemos aquí en pantalla cumple con eso. Contiene los tres requisitos, ¿no? O los tres compromisos, perdón. En este caso dice que la empresa AASA se compromete a, dos puntos, cumplir con la normativa ambiental vinculada a las actividades como tal. Bueno, normativa ambiental, en este caso habla de los requisitos legales. Hay un compromiso relacionado a eso. Muy bien. Fomentando el desarrollo sostenible, impulsando, promoviendo y ejecutando programas que contribuyan a la gestión ambiental mediante la identificación minimización y control de aspectos ambientales significativos que consideren
La prevención de la contaminación, fíjate, aquí también está incluido el segundo compromiso que me pide la norma. ¿Qué más dice? El empleo racional de recursos, la revisión periódica de objetivos y metas ambientales, el establecimiento de canales de comunicación y difusión apropiados. Lo que en esta política no se aprecia es el compromiso de la mejora continua. Por eso que esta política, para efectos de auditoría, está mal redactada y es observable. A diferencia de esta de aquí. Esta es una política integrada, señores. Eso quiere decir que esta política contiene más compromisos o más de un sistema de gestión como tal, ¿no? En este caso, la empresa se llama Compañía Electroandina SAC. Es una empresa que diseña, construye, prueba y suministra transformadores de medida, tensión y corriente, de distribución y especiales. Están comprometidos con el sistema de gestión integrado. Y aquí pasa a detallar justamente los compromisos. Si bien es un sistema integrado de gestión, nosotros vamos a revisar de que esta política, pues justamente, contenga los compromisos que ISO 14001 nos dice en el 5.2. Por ejemplo, mejorar continuamente el desempeño del sistema integrado de gestión. Este es un compromiso justamente que la norma nos está diciendo que tengamos presente en nuestras políticas. Luego, ¿qué más dice? Fabricar productos mediante procesos y actividades seguras, haciendo un adecuado uso de recursos con la finalidad de proteger el medio ambiente, prevenir y controlar la contaminación. Fíjate, esto de aquí también es un compromiso que esta norma nos menciona. Luego nos dice asegurar la competencia, participación. Bueno, eso no es un tema de ISO 14001, así que lo dejamos de lado. Luego habla de las necesidades de los clientes. Bueno, ese es un tema tampoco que no compete a 14001. Y luego menciona garantizar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y aquellos que la empresa haya suscrito de manera voluntaria relacionados con el medio ambiente. Tercer compromiso. Entonces, esta política sí contiene los tres compromisos que el requisito 5.2 nos hace mención. A diferencia del anterior, ¿no? En el anterior no estaba tan bien redactada y no incluía el compromiso de la mejora continua. Hay que tomar en cuenta eso para efectos de auditoría, ¿sí? Es muy importante. Bien, el requisito 5.3 que habla acerca de los roles, las responsabilidades y las autoridades en una organización, pues aquí la norma en realidad es bastante precisa, ¿sí? Lo que nos dice a continuación, pues, es que la alta dirección, como cabeza de la empresa, debe, como requisito de norma, asegurarse ¿de qué? De que las responsabilidades y autoridades para justamente los roles pertinentes de la empresa se asignen y también se comuniquen. Punto muy importante, ¿sí? Ahora, hay un documento que es muy conocido donde están los roles, están las autoridades y las responsabilidades justamente pertinentes dentro de una organización. Y ese documento se llama MOF, que es el Manual Organizacional de Funciones, o también conocido como el descriptivo de puestos. Es un documento donde justamente están determinados los roles en una empresa, es decir, los cargos, los puestos de trabajo, ¿verdad? Las autoridades y las responsabilidades de este cargo. Por ejemplo, dentro de este documento MOF, nosotros podremos observar siguientes puestos. Por ejemplo, jefe de logística, ¿no? Ese es un rol. ¿El jefe de logística tiene autoridad? Claro que sí. ¿Su autoridad cómo se ve? A quien supervisa y a quien reporta. Y que tendrá también responsabilidades, es decir, cuáles son las funciones pertinentes a este cargo en una empresa. Pero también si hablamos de roles y autoridades, hablaremos también del organigrama, punto muy importante, ¿sí? El organigrama es, bueno, una estructura jerárquica, orgánica de cómo funciona una empresa. Dentro del organigrama, pues no estarán las responsabilidades, pero dentro del MOF
Sí lo estarán. Bien. Eso es con relación básicamente al capítulo 5. En realidad es bastante sencillo. Recordemos, el capítulo 5 se compone de 3 cláusulas. El 5.1 que habla acerca de liderazgo y compromiso, donde pues la norma sí hace mucho énfasis en lo que la alta dirección debe de hacer para demostrar su liderazgo y compromiso con el sistema de gestión ambiental. ¿Sí? Punto muy importante. El 5.2 que habla acerca de la política ambiental, ¿no? Que es básicamente lo que hemos estado revisando hace un instante. Y el 5.3 que habla acerca de los roles, las responsabilidades y las autoridades en una organización y que también la alta dirección pues es partícipe, ¿no? Como tal. Bien. El capítulo 6 es el capítulo donde muchos profesionales a la fecha todavía tienen problemas en la implementación. Es uno de los capítulos más complejos, si puedo llamarlo así, y más tediosos tal vez para muchos de implementar. Y me refiero a que dentro del capítulo 6 vamos a revisar el capítulo o la subcláusula 6.1, que habla justamente de las acciones para abordar riesgos y oportunidades. De igual manera, con el requisito 6.2, objetivos ambientales y planificación para lograrlos. Dentro del 6.1 nosotros vamos a ver una serie de subrequisitos como el 6.1.1, el 6.1.2, el 6.1.3 y el 6.1.4, ¿no? Que en un momento pasaremos a revisar. Así que total atención, por favor. Bien, voy a saltarme un poquito el tema de los conceptos y vamos a ir a la parte práctica. Lo que la norma te menciona aquí es lo siguiente. 6.1. Acciones para tratar riesgos y oportunidades. Y dentro del 6.1 vemos la parte de generalidades como el 6.1.1. Aquí la norma te dice lo siguiente y tiene mucho sentido. Te dice pues que al planificar el sistema de gestión ambiental, porque estos sistemas de gestión se planifican, chicos. Estos sistemas no solamente son cuestiones aisladas al ciclo del PHBA, o es porque un día se le ocurrió a alguien implementar en la empresa y pues no tiene ningún horizonte para hacerlo, ¿no? Todos los sistemas de gestión se planifican. Ahora, cuando tú planifiques tu sistema de gestión, pues lo que la norma te menciona como requisito es que en dicha planificación tú consideres cuestiones internas y externas, es decir, consideres el requisito 4.1. Y si tú recuerdas, para el requisito 4.1 que habíamos hecho, pues la matriz FODA, ¿verdad? Es decir, considera la matriz FODA en dicha planificación. ¿Qué más? En dicha planificación también considera las partes interesadas y sus requisitos, es decir, el requisito 4.2. ¿Y qué habíamos hecho para el 4.2? Una matriz, ¿verdad? Una matriz que lleva ese nombre, matriz de partes interesadas. ¿Y qué más debes de tú considerar en la planificación del sistema de gestión? El alcance. Claro que sí, el alcance que justamente guarda relación con el requisito 4.3. ¿Sí? Muy importante. Entonces, en la planificación de estos sistemas de gestión, lo que la norma, repito, te está diciendo es que tú consideres requisitos del 4.1, consideres requisitos del 4.2, consideres el alcance, ¿no? Y tiene sentido porque hoy por hoy, bajo esta coyuntura actual que vivimos, sería un grave error si ¿cómo se llama? Si la organización, pues, no considera, por ejemplo, un ámbito político, ¿no? Si no consideras tú el ámbito económico que el país está viviendo en tu planificación. Si tú no consideras, por ejemplo, cuáles son tus atributos personales de empresa, tus debilidades, tus fortalezas, para poder planificar y abordar el sistema de gestión ambiental, pues estás cayendo en un caso error, ¿no? De igual manera, si tú
no consideras cuando tú planificas tu sistema de gestión ambiental, por ejemplo, cuáles son tus partes interesadas y sus requisitos, sigues cayendo en un caso error. Si tú no consideras, por ejemplo, qué es lo que quiere el cliente y el producto o servicio que tú le vas a brindar, ¿qué sistema tú vas a planificar entonces? Si tú no consideras, por ejemplo, que los proveedores quieren esto u lo otro, o que es difícil acceder a estos, pues entonces estás cayendo en un grave error cuando tú planificas tu sistema de gestión ambiental. O para que lo veas de otra manera, si tú como parte de un sistema de gestión ambiental te vas a dedicar a realizar, no sé, monitoreos de agentes o monitoreos ambientales, ¿no? En general, en toda la parte del país, pues tú tienes que considerar, por ejemplo, que si te piden un servicio en, no sé, voy a decir, por ejemplo, en Mazamari, y tú no sabes que Mazamari, pues, es una zona cocalera, ¿no? Y que por ahí también hay muchas lluvias, ¿no? Como tal, y que pues hay mucha injerencia de militares, ¿no? También allí. Entonces, ¿cómo tú piensas brindar el servicio? Es más, tal vez no haya vuelos allá, ¿y cómo vas a llevar justamente tus equipos de monitoreo? O de repente allá no hay alguna empresa que pueda alquilar este tipo de equipos, ¿no? O si es propio, tendrías que trasladarlos por tierra, cuánto tiempo, los equipos son sensibles, ¿no? Entonces, pues hay ciertas cuestiones que hay que analizar en esta, hay que planificar de todas maneras, ¿no? Entonces, pues es muy sabia que la norma te pida a ti que cuando tú planifiques el sistema de gestión, sea cual sea, porque te va a decir exactamente lo mismo, sea de 14001 o de otro sistema de gestión, que tú determines cuestiones externas e internas en tu planificación, que determines los requisitos de las partes interesadas en tu planificación, ¿no? Y el alcance, obviamente, es decir, las actividades que realiza la empresa. Y fíjate que eso no es lo complicado, sino que lo complicado es que cuando tú hagas esta planificación, una vez hecha esta planificación, tú recién determines riesgos y oportunidades. Y es más, se complica el asunto porque cuando tú determines riesgos y oportunidades, tienes que relacionarnos con aspectos ambientales, con requisitos legales y justamente con las cuestiones referidas a requisito 4.1 y 4.2. Ahora, esta es la parte de teoría, ¿no? ¿Cómo nosotros podríamos hacerlo lo más práctico posible? Pues, para empezar, yo te muestro un ejemplo aquí en pantalla. Esta es una matriz que justamente guarda el nombre de matriz de riesgos y oportunidades. Ahora, aquí lo importante es que si la norma te está diciendo, pues fíjate, determina riesgos y oportunidades, ¿no? Estos riesgos y estas oportunidades que tú ves aquí tienen que justamente guardar congruencia con los aspectos ambientales, con los requisitos legales, con la matriz FODA, con la matriz de partes interesadas. Fíjate, por ejemplo, aquí nos habla de un riesgo. Este riesgo dice mala priorización del impacto ambiental. Esto es un riesgo y este riesgo está guardando relación justamente con los aspectos ambientales, pues. Fíjate esta oportunidad. Oportunidad, obtener la certificación de la norma ISO 14001. Esta oportunidad está guardando relación, ojo, relación con la matriz FODA, es decir, con el requisito 4.1. Fíjate esta de aquí. Incumplimiento del plan de contingencia. Este es un riesgo. Este riesgo está relacionado con muchos ítems. Está relacionado con un riesgo de la matriz FODA. Está relacionado también con un riesgo de los requisitos legales. Claro, ¿no? Porque hay requisitos legales relacionados al plan de contingencia. Está relacionado también con riesgos de las partes interesadas, en este caso de los trabajadores, ¿no? Entonces, fíjate que cuando se han determinado riesgos aquí,
pues están de alguna u otra manera relacionados ya con lo que la norma te está diciendo. Riesgos con los aspectos ambientales, como esta de aquí que está bastante clara. Riesgos con el 4.1, es decir, la matriz FODA. Riesgos también con el 4.2, es decir, la matriz de partes interesadas, ¿no? Riesgos inclusive también que se pueden de alguna manera sobreentender relacionados a los requisitos legales, ¿no? Etcétera, etcétera. Una vez que tú determinas los riesgos, pues también es lógico, si bien la norma no te lo pide, pero es muy lógico, saber cuáles son las consecuencias. Consecuencias, en este caso, para los riesgos negativas y consecuencias para las oportunidades que son positivas, pues. Por ejemplo, si se incumple el plan de contingencia, ¿cuál sería la consecuencia negativa? Que justamente al momento de afrontar un nuevo evento, el personal no conoce pautas a seguir para accionar de forma segura y cuidado del medio ambiente. Si, por ejemplo, el riesgo es mala priorización del impacto ambiental, ¿cuál sería la consecuencia? Establecimiento de objetivos y metas inadecuados. Si el riesgo fuese identificación inadecuada de aspectos e impactos ambientales por cada proceso, la consecuencia, pues hay una identificación de aspectos ambientales que no hacen referencia a las actividades desarrolladas de la empresa, ni a los productos ni servicios, lo cual ocasiona o podría ocasionar un impacto significativo sobre el medio ambiente, ¿no? Y así pues hay que tomar en cuenta una matriz de riesgos. Es más, esta matriz de riesgo está tan bien estructurada como tú lo ves, que inclusive de alguna manera esta empresa lo ha tipificado. Lo ha tipificado por nivel o por tipo, ¿no? En este caso hay riesgos y habrán riesgos a un nivel estratégico, ojo, a un nivel estratégico, y también habrán riesgos a un nivel operativo. Y también seguramente habrán riesgos a un nivel de cumplimiento, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta ello para determinar riesgos y oportunidades, como nos menciona la norma que deberíamos nosotros poder eh, determinarlo, siempre a conciencia. Por eso les comentaba que aquí, pues, muchos profesionales implementadores tienen problemas para poder entender lo que te dice la norma, ¿sí? Bien, voy a borrar esta parte. Bien, ahora sí. Ah, me faltaron algunos puntos, perdóname por aquí. Ya está. Bien. Luego del 611, que hablamos de las generalidades en las acciones para abordar riesgos y oportunidades, ahora pues vamos a hablar acerca de el 612. El 612 que habla justamente de los aspectos ambientales, como tú lo ves en pantalla, 612. Pero hacemos un recordar y rapidísimo, porque si no, no se va a entender. Aquí vamos a hablar de aspecto, impacto ambiental, y tenemos que saber justamente qué es un aspecto y qué es un impacto ambiental, ¿sí? Y esto es simplemente definición de esta norma. En este caso, un aspecto es elemento de las actividades, productos o servicios de una empresa que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente, y el medio ambiente justamente es esto que rodea a la empresa y que también están incluidos sus componentes ambientales, como por ejemplo el aire, el agua, el suelo, la flora, la fauna, etcétera, etcétera. Y el impacto ambiental, pues es el cambio que se produce en este medio ambiente, que puede ser positivo o puede ser negativo, como un resultado o total o parcial de los aspectos ambientales de una empresa. Es por eso que se suele decir que hay una relación de causalidad
entre aspecto e impacto. ¿Sí? Bien, ahora sí, con ese recordaris, pues podemos revisar lo que nos dice la norma en el 612. Y justamente aquí nos menciona algo que es muy, pero muy vital y marca la diferencia respecto a su versión anterior de esta norma ISO. Y es que aquí me precisa la norma que la organización debe, ojo, como requisito de norma, determinar los aspectos ambientales y los impactos ambientales asociados. ¿De dónde? Justamente de las actividades, de los productos y o de los servicios. Pero aquí viene la novedad, y es que esta normativa como tal no se centra solamente en la empresa, en sus actividades, productos y servicios, sino también se centra en las partes interesadas que de alguna manera están dentro de este enfoque del ciclo de vida, ¿no? Es por eso que aquí la norma, y vuelvo a repetir, te pide determinar aspectos ambientales y los impactos ambientales asociados de las actividades de la empresa, de los productos y servicios de la empresa, pero también de aquellas actividades que puede controlar y también aquellas que puede influir desde una perspectiva del ciclo de vida. Y cuando hablamos del ciclo de vida, hablamos de una serie de etapas, como por ejemplo la adquisición de la materia prima, como por ejemplo la producción, como por ejemplo el transporte, como por ejemplo pues el uso, ¿no? Y la disposición final de dicho producto o dicho servicio como tal. Y en ciertas etapas del ciclo de vida, la organización puede ejercer control o puede ejercer influencia, ¿no? Entonces, eso es lo nuevo, ese es el intro que la norma de por sí te dice, ¿no? Ahora, lo que te menciona aquí también adicionalmente y tiene mucho sentido es que, pues, cuando la organización determina aspectos ambientales, debe también tener en cuenta que pueden haber nuevos aspectos ambientales de cambios que se producen en los procesos, en las actividades, en los servicios, como tal. Y también pueden decantar aspectos ambientales de condiciones anormales o situaciones de emergencia razonablemente previsibles. ¿Cómo se entiende esto? Por ejemplo, pues si tú vas a cambiar un insumo químico o vas a reemplazar un insumo químico por otro, es muy probable que este nuevo insumo químico, pues, de este nuevo insumo químico, pues decanten aspectos ambientales que antes no estaban contemplados. Claro, ¿sí? De repente, el primer insumo químico que utilizabas, eh, si se derramaba, pues la afectación era directamente al suelo, ¿no? Pero para este nuevo que has adquirido, pues su composición es tan diferente de que si se derrama, pues no solamente hay una contaminación al suelo o una perjudicación al suelo, sino que también es muy probable que emita gases tóxicos al ambiente particulares de este producto químico y por ende pues habría una contaminación del aire, ¿no? O por ejemplo, pues si vas a cambiar de maquinaria, ¿no? Por decirlo así, eh, por una nueva de repente o por otra totalmente diferente, ¿no? Ten en cuenta que esta nueva maquinaria tal vez utilice energía eléctrica o de repente utilice combustible, ¿no? Algún hidrocarburo, pues, y que de por sí ahí hay nuevos aspectos ambientales que debes de determinar. Si vas a cambiar, por ejemplo, actividades, supongamos una actividad muy sencilla. Tu actividad es limpieza de oficinas, ¿ok? Y usualmente tú barrías, ¿no? Pero ahora ya no vas a utilizar escoba. ¿Qué vas a hacer? Vas a utilizar justamente tipo lustradora, aspiradora. Y pues esta actividad de limpieza se sigue manteniendo. Cambiaron la forma de hacer las cosas, pero el equipo es diferente.
Por ende, habrá un nuevo aspecto ambiental, ¿no? En este caso, pues, relacionado con el tema de la energía eléctrica, ¿sí? Pero también hay que recordar que producto de las condiciones anormales, ¿no? O actividades no rutinarias y las situaciones de emergencia razonablemente previsibles también podrían determinarse nuevos aspectos ambientales, como por ejemplo, situaciones de emergencia del incendio. Es una situación de emergencia. Lo que pasa es que en este momento no priorizamos el tema de la seguridad y salud del trabajador. Para el sistema de gestión ambiental, el medio ambiente es su prioridad. Entonces, pues este incendio, como situación de emergencia, puede de alguna manera repercutir en el medio ambiente. Derrames de hidrocarburos, de productos químicos peligrosos, de cianuro en planta, etcétera, etcétera. Situaciones de emergencia que pueden justamente repercutir en el medio ambiente. Explosiones. Estimados, por favor, les voy a pedir que puedan poner sus audios en mute. Gracias. Bien. Entonces, estas situaciones de emergencia que pues tú contemplas como derrames, como explosiones, como incendios, ¿no? Esas cosas, pues hay que tomar en cuenta que de por sí podrían decantar, ojo, decantar en una nueva determinación de aspectos e impactos ambientales, ¿sí? Tomemos eso en cuenta. Por eso que la norma precisa mucho esta parte, ¿sí? Ahora, lo que la norma también te hace mención, pues, es que cuando tú determines los aspectos ambientales o los impactos ambientales significativos, para la norma eso se llama aspecto ambiental significativo, es decir, la famosa AAS, que es el foco. Tú tienes que justamente determinar los aspectos ambientales que son significativos, ¿no? Para poder justamente tratarlos, ¿no? Ahora, lo que la norma te dice también es que tú puedas utilizar criterios establecidos. No te dice cuál, te dice criterios que ya de por sí están establecidos. Ahora, la metodología que tú vas digamos, a emplear para esto, lo determina la propia organización, ¿sí? La organización decide como tal qué metodología va a utilizar, ¿sí? Eso sí es muy importante tomarlo en cuenta. Repito, este sistema de gestión, al igual que los otros sistemas de gestión, pues no son, la norma no te va a decir cómo hacer las cosas. Lo que sí te va a decir, pues, es que es lo que debes de hacer, no cómo debes de hacerlo. El cómo depende justamente de cada organización. Como aquí, te está diciendo que eh, digamos, determines aspectos ambientales significativos. No te dice cómo. Te dice que uses criterios preestablecidos, no te dice cuál, ¿no? Entonces, al no decirte, pues tú tienes total libertad de elegir una metodología pertinente. En este caso, pues, por ejemplo, una que yo estoy colocando aquí en pantalla y que es bastante sencilla. Una metodología que está en función a dos variables, ¿no? A la probabilidad y a la severidad. Bien. En este caso, por ejemplo, la probabilidad que está en función inclusive a dos controles, el existente y la capacitación. Y a índices, ¿no? Como tal. ¿Cómo se entiende esto, por ejemplo? Si si existen controles y estos son aplicados y se cumple con la normativa legal ambiental, ok, le daré yo el valor de 1. Colocaré yo por acá así. Por ejemplo, la capacitación. Si el personal está entrenado, si conoce el aspecto ambiental y previene el impacto ambiental negativo, pues yo le daré el valor también de 1. Y la sumatoria
de estos dos controles me va a determinar a mí mi probabilidad. Por eso acá puse C más C, ¿no? 1 más 1 es mi probabilidad. Luego, la severidad, por ejemplo, acá dice, el recurso empleado es renovable y se emplea de manera intermitente en una jornada de trabajo. Si ese es el caso, le daré el valor de 1. El impacto ambiental es reversible a corto tiempo, menos de un mes, o el ciclo de vida del aspecto permite su reciclaje o reutilización. Si es así, le daré el valor de 2. El recurso empleado es renovable y se emplea de manera continua. El recurso empleado no renovable y se emplea de manera intermitente en una jornada de trabajo, le daré yo el valor de 3. Supongamos que es el valor de 3, porque eso va a depender mucho de la casuística. La significancia, que es lo que yo busco, está en función al producto de estos dos valores, a la probabilidad por la severidad, ¿sí? Entonces, si la probabilidad es 1 más 1 y la severidad es 3, pues haciendo un muy tremendo esfuerzo mental, pues mi significancia es de 6, ¿correcto? Ahora, este 6, ¿qué me quiere decir? Pues yo tengo que contrastarlo contra mi criterio de significancia con justamente valores. Si estará de 2 a 4 mis valores, pues se considera trivial. Si está entre 5 y 11, se considera moderado. Y si está entre 12 y 18, pues se considerará importante. Ahora, esto de aquí es lo que me va a marcar. Es decir, los aspectos ambientales que con impacto importante, es decir, los que están entre 2 y 18, para esta metodología son considerados como los aspectos ambientales significativos, solo los que están en el rango de 12 a 18. Entonces, en el supuesto que me salga pues 6 mi evaluación, eso quiere decir que está dentro del moderado. Por lo tanto, no será significativo. Pero, ¿qué hubiese pasado si en mi evaluación yo hago lo siguiente? Y eso es solamente un ejemplo. Supongamos pues que aquí yo coloqué como control existente 2, ¿no? Porque hay controles parciales. Y supongamos que la capacitación, bueno, el personal no está para nada capacitado, no conoce nada de los aspectos ambientales y mucho menos toma control. Entonces yo le daré el valor de 3. Y pues la severidad, de igual manera, yo voy a decir que sigue siendo 3, ¿no? Es muy severo. Entonces aquí tenemos la sumatoria, 3 más 2, 5, para que te dé la probabilidad, ¿no? Y se multiplicaría por 3, haciendo un tremendo esfuerzo mental, pues 5 por 3, 15. Voy a ver este 15, ¿dónde está? Justamente está en el criterio de significancia importante, ¿no? ¿Y qué es lo que me dice la norma? Que si es importante, automáticamente es un aspecto ambiental significativo. Así es como se entiende una metodología bastante sencilla para el tema de la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales, ¿sí? Para tomar en cuenta. Ojo, repito, esta metodología solamente es un ejemplo, ¿sí? Solamente un ejemplo. Hay muchas metodologías, inclusive más estandarizadas. Hay muchos que utilizan, por ejemplo, la matriz de Leopold, que es muy utilizada para efectos de organizaciones que están, digamos, afectas a inversiones, como a proyectos de inversión con el CIA y el SENAS, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que hay que tomar en cuenta eso. Mientras la norma no te diga lo contrario, pues tú puedes utilizar la metodología que más te convenga. Bien, pero ahí no termina la cosa, porque la norma también te dice, pues, de que se deben de comunicar. Importante. Comunicar justamente los aspectos ambientales que son
significativos. Entonces, cada vez que tú, dentro de tu matriz de aspectos ambientales, encuentres alguno que sea un aspecto ambiental significativo, debes de comunicarlos, ¿sí? ¿Comunicarlos a quién? Bueno, aquí la norma te dice entre los diferentes niveles y funciones de la empresa. Ahora, eso va a depender entonces de si es un aspecto ambiental que se ha determinado, por ejemplo, en el proceso de producción, por decir así. Ok, tendrás que comunicarlo justamente en el proceso de producción. Si has determinado un aspecto ambiental significativo en el proceso eh, de mantenimiento, por decir así, bueno, hay que comunicarlo a todo el proceso de mantenimiento. Es lo que se suele hacer, ¿no? Pero también es muy prudente que los demás procesos conozcan este aspecto ambiental significativo. Si bien no tienen injerencia y no tendrán injerencia tal vez en las actividades para abordar este aspecto ambiental, pues es muy importante que todos puedan conocerlo. Así que también tú podrías comunicarlo a todos los demás. Ahora, ¿cómo comunicas? Sencillo, ¿sí? Las comunicaciones pueden ser a través de charlas, a través de capacitaciones, por correo electrónico, eh, publicado en digamos, en el panel de gestión, en el periódico mural de la empresa, etcétera, 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 ¿no? Siempre hay que recordar que aquí la norma te precisa, y yo lo he puesto en color rojo, y que estoy ahorita remarcando, es que tienes que tener el documento. El documento como tal donde estén, punto número 1, los aspectos ambientales y los impactos ambientales asociados. Punto número 2, también tiene que estar documentado cuál es el criterio y la metodología que has usado para determinar aspectos ambientales significativos. El criterio que tú utilizas tiene que estar documentado. Y punto número 3, también debe de estar documentado el aspecto ambiental significativo como tal, ¿sí? Punto muy importante a tomar en cuenta. Eso es lo que te está pidiendo la norma que tú, pues, documentes para este requisito 612. Ejemplos de aspectos e impactos para que lo sigas teniendo muy, muy claro. Por ejemplo, si el aspecto ambiental es la generación de ruido, pues el impacto ambiental será la contaminación acústica o sonora. Si el aspecto ambiental es la generación de polvo, pues el impacto ambiental sería la contaminación del aire. Si el aspecto ambiental es el consumo de papel, pues el impacto ambiental sería la disminución de recursos naturales. O deforestación, de repente, si quieres verlo por esa parte. Si el aspecto ambiental podría ser una situación de emergencia como potencial derrame de productos, el impacto ambiental podría ser la contaminación del suelo. Si el aspecto ambiental fuese pues potencial incendio también como una situación de emergencia, el impacto ambiental pues sería la contaminación del aire, ¿sí? Hay que tomar en cuenta eso. Estos solamente son algunos ejemplos tal vez que te puedan ayudar a poder tener o entender esta relación de causalidad entre aspecto e impacto. Y esta parte también es un ejemplo de una matriz de identificación de aspectos ambientales. Solamente un ejemplo, ojo con eso. Así como la matriz de I per se realiza por actividad y por puesto de trabajo, aquí también es prudente poder identificar el proceso que hacemos mención, pero también las actividades y tareas relacionadas a, ¿no? En este caso, pues vemos tareas administrativas, o perdón, actividades administrativas con tareas pues de trabajo en escritorio, impresión de papel, etcétera, etcétera. ¿Qué aspectos podrían generarse aquí? Por ejemplo, obviamente el consumo de papel, por el tema pues de la impresión.
El consumo de papel reciclado también de por sí. La generación de residuos sólidos no peligrosos, ¿no? Como tal. Y otros más, ¿no? El impacto ambiental, pues agotamiento de recursos naturales o deforestación, ¿no? Y aquí hablamos, por ejemplo, también de un aspecto, o perdóname, de un impacto ambiental positivo, ¿no? Porque no todo es negativo. Si yo hablo del consumo de papel reciclado, es porque el impacto ambiental sería positivo como una conservación de recursos naturales, ¿sí? Y acá hay un impacto negativo de alteración de la calidad del suelo cuando se generan residuos sólidos no peligrosos. Aquí en este caso la evaluación es también en función a la probabilidad y a la severidad, pero con valores pertinentes, ¿no? En este caso, valores del 1 al 5 para la probabilidad y la severidad, ¿no? Y en este caso es muy sencillo, es decir, es probable de que haya un impacto relevante al medio ambiente del 1 al 5, donde 1 es poco probable y 5 es altamente probable. De igual manera con la severidad, es decir, si hubiese este impacto al medio ambiente, la severidad o la consecuencia sería alta, muy alta, ¿no? De igual manera con valores pues del 1 al 5. Y pues en este caso tú, en función a la realidad de la empresa y cómo se vienen gestionando esas cosas, pues colocarás los valores correspondientes, ¿no? En este caso, pues solamente para el ejemplo, la probabilidad es 5, la seguridad es 3 y el producto de ambos me va a dar justamente mi nivel de evaluación inherente. Y en función a esto, de igual manera yo verificaré con algún rango en particular si es significativo o no. En este caso, pues se determina que no, no lo es, ¿no? No lo es para nada. Y aquí hay algunos controles, ¿no? Que son propios de este tipo de matrices, ¿no? De identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales, ¿no? Que esto es lo que básicamente el 612 de esta norma internacional, pues hace mención. Es un punto muy importante a tomar en cuenta. Bien, voy a borrar esta parte y continuamos. Bueno, esta es otra plantilla, ¿no? Básicamente plantilla. Esta es otra plantilla. Bien. Con esto pasamos a requisito, pues, 613, requisitos legales, ¿sí? Requisitos legales como tal y otros requisitos. Entonces, pues, aquí es importante mencionar que la norma nos indica que la organización debe también como requisito único, pues, determinar para empezar, los requisitos legales y los otros requisitos relacionados a la gestión ambiental, pues, ¿sí? A la gestión ambiental. ¿Qué más nos dice aquí la norma? Determinar cómo es que estos requisitos legales y los otros requisitos se aplican a la organización. ¿Por qué? Pues porque se entiende que estos requisitos, que son varios los requisitos legales, no todos pues se aplican a la empresa, ¿sí? No todos. Entonces, pues se tiene que tener algún mecanismo como tal que me pueda a mí determinar y validar qué requisitos legales son aplicables a la empresa y cuáles no son aplicables a la empresa. ¿Sí? Punto muy importante, hay que tomar en cuenta eso. Y pues hay que tomar en cuenta también estos requisitos legales, eh, digamos, cuando se llega a implementar el sistema de gestión ambiental, ¿sí? No podemos olvidarnos de esa parte. Ahora,
¿Por qué este punto o este último punto hace esa acotación? Sencillo, y es porque este sistema de gestión ambiental, al igual que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, son sistemas de cumplimiento legal. Hay requisitos que te van a hablar de identificar los requisitos legales y de cumplir los requisitos legales. Eso quiere decir que para que tú llegues a implementar este sistema de gestión a cabalidad, tú tienes que cumplir los requisitos legales de todas maneras. Si no los cumples, entonces no vas a poder implementar estos sistemas de gestión. Estimados, por favor, vuelvo a repetir, cuidado con sus audios, ¿sí? Gracias. Bien, eso quiere decir pues que estos sistemas de gestión, te decía, tienen que cumplir con los requisitos legales de todas maneras, ¿sí? De igual manera con la ISO 45001, que habla acerca de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tú no puedes implementar ISO 45001 sin antes haber cumplido la ley, ¿sí? Muy importante, muy importante. Y eso inclusive se va haciendo más, digamos, más crítico dependiendo de en qué sector te encuentres, ¿sí? Hay que tomar en cuenta eso. Bien. Ahora, ¿de qué manera yo puedo evidenciar cumplimiento a cabalidad del requisito 613? Pues justamente a través de esta muy famosa y muy conocida matriz de requisitos legales, ¿no? Estimados, por favor, vuelvo a repetir su audio. Gracias. Mantengamos, por favor, chicos, los audios apagados, por favor, para poder llevar la clase sin ningún inconveniente y no tener retrasos, ¿sí? Ok. Bien, esta es una parte en realidad de una matriz de requisitos legales porque las matrices son más extensas en realidad, ¿sí? Más extensas. Pero para esta parte sí se alinea mucho a lo que la norma en el 613 te está diciendo, ¿sí? Acá pues tú puedes ver que está determinada la norma legal, el dispositivo, el artículo de referencia y el extracto de dicho artículo, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. Hay que determinar cuáles son los requisitos legales aplicables a la empresa, ¿no? Y hay muchos, ¿no? La Ley General del Ambiente, estará la Ley General de Segregación de Residuos Sólidos, su reglamento, los secas, tanto de agua, de aire, de suelo. Estarán también algunas normas técnicas peruanas, algunas normas también relacionadas a LANA o al ALA, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces hay que pues ver todas esas partes. Por eso que les decía, y la norma también te lo deja bastante claro, determinar justamente qué requisitos legales aplican, ¿sí? Aplican sobre todo a la organización en función a las actividades, productos o servicios que ésta brinda, ¿sí? Que ésta brinda. Bien. De igual manera aquí, si bien la norma no lo precisa, pues yo estoy aquí dejando claro cuáles serían las fuentes, porque es algo que siempre me preguntan, dónde yo puedo obtener las fuentes para poder verificar cuáles son los requisitos legales u otros requisitos de medio ambiente u otros. Pues para empezar, podrías entrar tú a la página del CINEA, pues aquí te la he dejado. También es muy conocido pues estar revisando el portal del peruano, ¿no? Como tal. Y también el speech, ¿no? Que inclusive pueden descargarse la app en el Play Store, ¿sí? Punto muy importante a tomar en cuenta. Bien,
Ya con eso, pues podemos pasar a revisar el requisito 614, que habla acerca de la planificación de acciones. Justamente ese es el nombre. Lo que la norma aquí te precisa es lo siguiente. Te dice pues que la empresa debe de planificar la toma de acciones. Ahora, ¿qué acciones? Pues justamente esta. Tomar acciones para abordar aspectos ambientales significativos. ¿Por qué? Porque justamente en el 612 que estábamos checando, y voy a hacer acá al costado, voy a colocar el 612. Lo que la norma te está diciendo ahí, recuerdas que es determinar aspectos e impactos ambientales, pero también, y muy particular, los impactos ambientales significativos, es decir, para la norma, los aspectos ambientales significativos, ¿no? ¿Y para qué tú vas a determinar los aspectos ambientales significativos? Justamente para poder tomar acción, pues, ¿sí? Para poder tomar acción. Bien. De igual manera, pues, tú tienes que tomar acciones para abordar requisitos legales y otros requisitos, lo que acabamos de ver en el 613, y que van a alinearse mucho al 912 que vamos a ver más adelante, ¿sí? Y también tienes que planificar toma de acciones para abordar riesgos y oportunidades que vimos en el 611, ¿sí? Tomen en cuenta eso, por favor. Tomen en cuenta esa parte. Bien. Eso es con relación a todo el requisito 6.1, ¿sí? Es por eso que les decía que el 6.1 es muy complejo para muchos profesionales porque es bastante denso, ¿sí? Y a veces no se llega a entender, pero bueno. Luego de revisar todo el requisito 6.1, podemos entrar a checar el requisito 6.2, ¿sí? Requisito 6.2 que justamente habla de los objetivos ambientales y la planificación para lograrlos. Y en este caso, pues, los objetivos ambientales o los objetivos en general, eh, podrías tú utilizar la metodología SMART, ¿sí? Que en este momento solo lo hago como referencia porque no lo vamos a ver. La metodología SMART, pues, hace referencia a que los objetivos, pues, deben de ser específicos, pues, ¿no? Objetivos específicos detallados de forma correcta para los procesos pertinentes, ¿no? Los objetivos también deben de ser medibles, tienen que ser también alcanzables, ¿no? Tienen que ser realistas, es decir, pues objetivos que no solamente sean para, digamos, pues, eh, poner pomposamente, pues, o mostrar pomposamente, pues, cómo se podría venir gestionando un sistema de gestión, objetivos con metas que no son realistas, pues es muy probable de que no los puedas cumplir, ¿no? Tampoco es que te puedas decir voy a cumplirlo al 100% cuando la realidad tal vez sea otra, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta este punto, que si bien la norma no te lo menciona, pues sí es importante que tú puedas, puedas tomarlo en cuenta. Los objetivos tienen que ser relevantes, ¿sí? Como tal. Y tienen que tener pues también un marco de tiempo apropiado para poder, digamos, realizarle un seguimiento y medición. Ahora, lo que sí te dice la norma pues es esto, perdóname. Lo que sí te dice pues es que la organización debe como tal establecer objetivos ambientales, ¿sí? Objetivos ambientales para las funciones y niveles pertinentes. Claro, todos los objetivos
tienen que entenderse de que no necesariamente parten de un único proceso, sino que hay objetivos que son también a nivel estratégico, hay otros objetivos que serán a un nivel operativo. Por eso debe de establecerse los objetivos ambientales para las funciones y niveles pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos de la empresa y los requisitos legales, ¿no? Ahora, los objetivos ambientales pues deben de ser coherentes con la política ambiental. Eso quiere decir pues que si tú recuerdas en la política ambiental que estaba mencionado en el requisito 5.2, la norma nos indicaba que uno de los compromisos era proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación. Entonces, pues los objetivos tienen que ser coherentes con dicho compromiso. Y tú tendrías que colocar un compromiso íntimamente relacionado a ello, pues, perdón, un objetivo íntimamente relacionado al compromiso. Eso es ser coherente. Tiene que ser medible, si es factible. Lo que sí es factible es medirlo a través de indicadores, pues. Tiene que ser objeto de seguimiento también, ¿sí? Punto muy importante, porque estos, digamos, estos objetivos, si son medibles, pues tienes que justamente hacerle un seguimiento oportuno a esa medición, ¿no? No solamente es colocar un indicador y bueno, ahí nomás queda el asunto. No, no, no. Tienen que ser comunicados, eso es algo que ya lo sabemos, y tienen que actualizarse según corresponda, ¿sí? ¿Y por qué actualizarse? Porque los objetivos no son estáticos, pues habrán objetivos que puedan actualizarse en un año, ¿no? Habrán objetivos que puedan actualizarse antes del año, y actualizarse no solamente en el objetivo en sí, sino también de repente en el indicador o en la meta, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta todo lo que se hace mención a una actualización. Ahora, la norma también nos habla de la planificación de acciones para justamente lograr los objetivos, ¿sí? Y aquí pues nos menciona que la organización debe de determinar para lograr los objetivos qué es lo que se va a requerir. Claro, aquí ya no basta solamente con saber cuál es el objetivo, ¿no? Aquí sí hay que tomar en cuenta ahora es qué vas a hacer tú para lograr cumplir con dicho objetivo. Si el objetivo es prevenir la contaminación, ok, ¿qué vas a hacer para lograr eso? ¿Sí? Ya no estamos hablando nada más o mencionando objetivos por mencionar, ¿no? Sino que tenemos que justamente ser realistas por esa parte y saber qué es lo que nosotros vamos a hacer para cumplir con ello. Punto muy importante. ¿Qué más? Ahora también tú tienes que determinar qué recursos vas a necesitar, que pueden ser recursos económicos, recursos tecnológicos, recursos de tiempo, recursos de infraestructura, de maquinaria, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué más te dice la norma? Determinar quién va a ser responsable. Claro que sí, pues. Todo el cumplimiento de los objetivos y de igual manera con las acciones tiene que tener responsables. ¿Cuándo se va a finalizar? Obviamente porque tiene que haber un tiempo, un periodo determinado para poder cumplir con este objetivo, ¿no? Si estás proponiendo acciones, pues para el logro de los mismos, tienes que ponerte también una fecha límite. Y también la norma te menciona, pues, se tiene que determinar cómo es que se van a evaluar los resultados, ¿sí? ¿Cómo se van a evaluar los resultados? Ojo con eso. Y en este caso ya sabemos que se van a evaluar pues a través de la medición de indicadores. Entonces aquí las evidencias objetivas que uno suele hacer es una llamada matriz de objetivos, ¿no? Ambientales o un programa de objetivos ambientales, ¿no? Como tal. ¿Cómo así? Pues, por ejemplo, la que te muestro yo en pantalla. Que en este caso, pues, tú puedes apreciar objetivos, ¿no? Que en este caso son dos, ¿no?
un objetivo de reducir el consumo de papel en 5% con respecto al año anterior. Y 2, generar emisiones de combustión de hornos en 5 puntos por debajo del límite máximo permisible, ¿no? Bien. Ahora, si estos son tus objetivos, pues tú tienes que plantearte, según la planificación que te está diciendo la norma, ¿qué vas a hacer para lograr este objetivo? Pues si tu objetivo es reducir el consumo de papel, pues tú realizarás capacitaciones y también vas a implementar bandejas de almacenamiento. Ojo que esto solamente es un ejemplo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué recursos necesitarás para cumplir con los objetivos? Bueno, necesitaré, por ejemplo, recursos de tiempo y recursos económicos para compra de bandejas, ¿no? ¿Quién va a ser responsable? ¿Qué es lo que te dice la norma? Bueno, para la capacitación, el responsable es el jefe del sistema de gestión ambiental, ¿no? El responsable de recursos humanos y todo el personal también para el tema de la implementación de las bandejas. ¿Cuándo se va a finalizar? Bueno, voy a finalizarlo para diciembre del 2020. ¿Cómo se van a evaluar los resultados? Pues a través de un indicador, ¿no? Como tal. Y así también para el segundo objetivo, ¿no? El segundo objetivo que justamente hace mención a la generación de emisiones de combustión de hornos por 5 puntos por debajo del límite máximo permitido, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Bueno, mantenimientos predictivos, capacitación y monitoreo. ¿Qué recursos necesitaré? Bueno, un tema económico y tiempo. ¿Quién va a ser responsable? Gerencia de operaciones, jefe de mantenimiento y responsable del sistema de gestión ambiental. ¿Cuándo se va a finalizar el cumplimiento de dicho objetivo? Pues diciembre de 2020. ¿Cómo se van a evaluar? A través de los monitoreos trimestrales y a través justamente del límite, digamos, máximo permisible, ¿no? Entonces, de esta manera se implementa una matriz de objetivos ambientales según lo que la norma te está pidiendo a ti en el pues 6.2. Pero también de otra forma, fíjate, como un programa de mantenimiento, ¿no? Como tal, como programa de mantenimiento. Tú conoces, creo muy bien, un programa de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, es muy parecido esto. Es muy parecido esto, ¿no? Aquí tú tienes un objetivo, tienes una meta, tienes el indicador, la frecuencia de medición, las actividades responsables y luego la calendarización, ¿no? Como tal. Puede ser de ambas formas, ¿sí? Puede ser de ambas formas. Bien, con eso se culminaría el capítulo 6 completamente, el 6.1 y el 6.2. En este momento les hago la consulta. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Vamos a dejar un minuto para que me puedan responder a través del chat, consultar cualquier cosa y si no, continuamos.
Ok, Ronnie, conforme, gracias. A ver, ¿quién más? A ver, damos un minuto más, si no continuamos. Ok, bien, continuamos. Bien, entramos al capítulo 7, capítulo de apoyo, donde encontramos aquí 5 subcláusulas que son en realidad muy repetitivas para todos los sistemas de gestión y los más conocidos, ¿sí? Por ejemplo, el 7.1 que habla de los recursos, el 7.2 que habla de las competencias, el 7.3 que habla acerca de la toma de conciencia, el 7.4 que habla de las comunicaciones y el 7.5 que habla de la información documentada. Ahora, un poquito para darte también o ampliarte el espectro de conocimientos, es lo siguiente. Si bien, y aquí yo voy a colocar esto, 9001, 14001, 45001, 37001, que son, digamos, las 4 normas bastante pedidas para implementación y certificación. Estas 4 hablan de estos, justamente estos 5 requisitos como tal, el 7.1, el 7.2, el 7.3, el 7.4 y el 7.5. Pero hay ciertas particularidades que maneja cada norma. Es decir, por ejemplo, en 14.001, que nosotros vamos a ver ahorita, y en 45.001 y en 37.001, el 7.1 es bastante sencillo. Es una generalidad, pero en 9.001, en el 7.1, hay mucha información, porque no solamente es el 7.1, sino que se subdivide en un 7.1.1, en un 7.1.2, en un 7.1.3, en un 7.1.4, en un 7.1.5 y en un 7.1.6. Pero sigue hablando de los recursos, sino que 9.001 se explaya. Ahora, en el 7.2 competencia, aquí por ejemplo, 9.001, 14.001, 45.001, hablan acerca de un 7.2 competencia, pero 37.001 se explaya más, porque aquí se verá un 7.2.1 y un 7.2.2. Toma de conciencia se mantiene exactamente igual para todas las normas, 9, 14, 45 y 37. No hay mucha novedad. En el 7.4 comunicaciones, 9.001, 14.001 y 37.001, básicamente hablan de lo mismo, no hay diferencias. Pero 45.001 sí tiene una precisión. Si bien no hay subcláusulas adicionales, aquí hay una precisión interesante porque hablamos de aspectos de diversidad en las comunicaciones. Y el 7.5 se mantiene exactamente igual, sea de 9, 14, 45 o 37.001, exactamente igual. Bien, esto era un poquito para ampliar tu espectro. Ahora sí, revisemos. Subcláusula 7.1, recursos. Lo que la norma te dice aquí, pues, es que toda empresa debe, de todas maneras, determinar, saber justamente qué recursos son necesarios para el sistema de gestión. Pero no solamente eso, sino también proporcionarlo, que son dos cosas diferentes, pero hay que tomar en cuenta ello, ¿sí? Determinar justamente los recursos necesarios y proporcionarlos también, ¿sí? Hay que tomar en cuenta eso. Ahora, eso es solamente 7.1, chicos, ¿ves? Que es muy rápido.
A diferencia de 9001, donde vas a encontrar una gama de información aquí. Por eso te decía, los recursos no solamente son económicos que tal vez por ahí te imaginas, sino que acá también, gracias a 9001, es que uno puede entender esta parte, porque 9001 habla de recursos de infraestructura, recursos de ambiente de trabajo, recursos personas, recursos también de equipos de seguimiento y medición, recursos de conocimiento, ¿sí? Como tal. Bien. Luego tenemos el requisito 7.2 que habla acerca de la competencia. La competencia, como tal, y la norma lo deja bastante claro, hace referencia a educación, formación, perdón, me lo voy a escribir en rojito. Hace referencia a educación, formación o experiencia apropiada. ¿Y qué te dice? Que la organización debe, como requisito, determinar justamente la competencia necesaria de todos los trabajadores. Ahora, la competencia es muy genérica, es por eso que aquí te lo define. Cuando se habla de competencia, está hablando de educación, formación o experiencia. Es decir, que la empresa debe de determinar la educación, la formación o la experiencia justamente de estas personas o puestos de trabajo que van a realizar trabajos, valga la redundancia, en la empresa, pues. Es por eso que si tú ya sabes que, por ejemplo, hay un puesto que es el gerente comercial, ok, ¿qué competencia debe de tener el gerente comercial? Basándose en educación, formación, experiencia. Bueno, en educación podríamos decir, ¿sabes qué? Tiene que ser administrador, por decir nada más, ¿no? De empresas, o puede ser de repente un ingeniero industrial, ¿no? Etcétera, etcétera. Educación. Formación. Bueno, el gerente comercial, como parte de la formación, tiene que tener pues un MBA, por decir así, ¿no? Un MBA, ¿no? O de repente tiene que ser un PMI. O de repente, pues, tiene que haber llevado simplemente diplomados, ¿no? En supply chain, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que tú quieras. Y la parte de la experiencia, pues, podríamos definirla como los años de experiencia aquí, ¿no? Que para ocupar el cargo de gerente comercial, bueno, yo diré de repente que debe de tener este puesto 10 años de experiencia, ¿no? En gestiones comerciales, en ventas, etcétera, etcétera. De esa manera se está determinando la competencia, ¿sí? La competencia. ¿Y quién determina justamente esta competencia de educación, formación y experiencia para estos puestos? La propia empresa. La propia empresa los define, los determina justamente. Ahora, lo que la norma también te precisa, eh, digamos, bastante, pero bastante bien, es que se tiene que tener la evidencia de la competencia. Es decir, si tú colocaste pues que de educación es, no sé, titulado en administración de empresas, ok, la evidencia es el título, pues. Si tú colocaste de formación, pues que tiene que tener, no sé, diplomado de 250 horas en cadena de suministros, por decirlo así, pues la evidencia justamente es el certificado de ese diploma que acredite las 240 horas, pues. Si, digamos, la experiencia que tú has determinado es de 10 años, ok, la evidencia de eso son los certificados de trabajo, pues, los certificados que acrediten los 10 años de experiencia laboral. Punto muy importante. ¿Y por qué te lo digo así? Porque aquí es donde ocurren muchísimos hallazgos de no conformidades. ¿Por qué? Porque justamente se han determinado las competencias para los puestos de trabajo de la empresa, pero no se tienen los sustentos, es decir, la evidencia como tal. En muchos casos no se tiene, es un gran problema. Y es fácil, si te diste cuenta, es muy fácil de auditar este 7.2, porque lo único que vas a hacer es lo siguiente, pues solamente agarrarás y verás pues qué puestos de trabajo hay en la empresa,
pedirás sus competencias determinadas que por lo general están en un perfil de puestos o están en el MOF también mencionados. Y lo que vas a decir es, muy bien, ¿qué persona ocupa este puesto? Pepito. Quiero ver el CV documentado de Pepito, justamente que evidencie la experiencia, formación y educación que está mencionada acá en el MOF o en el perfil de puestos, pues. Y lo único que harás es contrastar la competencia determinada contra, pues, la evidencia. Eso es. Y eso es, chicos, el requisito 7.2 de manera, creo yo, bastante entendible. 7.2, competencia. Luego tenemos el requisito 7.3 que habla acerca de la toma de conciencia. Es un requisito transversal, es decir, es un requisito que aplica a todos los procesos de una empresa. Ahora, ¿qué se entiende por toma de conciencia? Creo que está de más, ¿no? El requisito mismo te está haciendo mención. Y es que aquí la norma te indica, pues, que la organización o la empresa como tal debe de asegurarse eh, que las personas que trabajen bajo el control de esta misma tomen conciencia, justamente. ¿Pero de qué? Tomen conciencia de, y voy a subrayarlo, o resaltarlo, de una política ambiental, pues, de una política ambiental. Pero también tomen conciencia de los aspectos ambientales significativos. Tomen conciencia de cómo ellos contribuyen al sistema de gestión ambiental de la empresa y también tomen conciencia de qué pasaría si incumplen algún requisito del sistema de gestión ambiental o algún requisito legal. Ahora, en un proceso de auditoría, ¿cómo uno determina si hay toma de conciencia o no? Pues es fácil, a través de las entrevistas, ¿no? En las entrevistas, pues, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Preguntar. Preguntarás a los trabajadores, pues, por ejemplo, ¿conoces la política ambiental? ¿Qué es lo que tú me puedes comentar? ¿Qué dice la política? Si el trabajador contesta de manera correcta, pues diremos, ok, ha tomado conciencia. Si no responde de manera correcta, pues diremos, ok, no ha tomado conciencia. ¿Sí? También se le preguntará al trabajador, oye, ¿puedes comentarme cuáles son los aspectos ambientales de producto de tus actividades? Si él conoce los aspectos ambientales, pues entonces ha tomado conciencia, pero si no los conoce, entonces no ha tomado conciencia. Bien. Y así sucesivamente, con cada punto aquí. Ese es del lado de una auditoría, de cómo nosotros evidenciamos cumplimiento. Ahora, del lado de una implementación, pues, ¿qué debes de hacer tú para asegurarte justamente que las personas tomen conciencias, o tomen conciencia, perdóname, de, digamos, de todos estos puntos que la norma te dice? Pues a través de constantes capacitaciones, sensibilizaciones, a través de repente de evaluaciones de desempeño, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es toma de conciencia. Luego tenemos el requisito 7.4, comunicación. ¿Sí? Bueno, aquí en el 7.4 comunicación, la norma te menciona pues que la empresa debe de establecer
implementar y mantener procesos que van a ser necesarios para las comunicaciones que pueden ser internas o externas, pero no cualquier comunicación, sino la que es pertinente al sistema de gestión ambiental. Ahora, estas comunicaciones, pues, tienen que incluir qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar y cómo comunicar, ¿sí? Punto muy importante. Y es más sencillo de lo que parece, porque justamente aquí lo que usamos usualmente son las matrices de comunicaciones. Una matriz, ¿no? Como tal, donde tú puedas colocar qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar, cómo comunicar. Por ejemplo, ¿qué comunicas? La política de ambiental. ¿Cuándo comunicas la política ambiental? Pues cada 2 meses o cuando ingrese personal nuevo o cuando se actualice. ¿Ok? ¿A quién vas a comunicar? Pues comunicaré de manera interna a los trabajadores y de manera externa a las partes interesadas pertinentes. ¿Y cómo es que tú vas a hacer esta comunicación? Pues justamente a través de charlas, a través de paneles de gestión, a través de la página web de la empresa, ¿no? ¿Viste? Sencillo. Otra comunicación, por ejemplo. ¿Qué vas a comunicar? Los aspectos ambientales significativos. Ese es el qué. ¿Cuándo? Pues lo comunicarás cuando se determine un aspecto ambiental significativo, producto de la evaluación. ¿A quién? Pues a los niveles pertinentes, ¿no? ¿Y cómo los vas a comunicar? Pues por medios impresos en el periódico mural de la empresa. Así, nada más. Y así sucesivamente para cualquiera, pues, de las, digamos, de las comunicaciones que tú determines como pertinente, ¿sí? Como pertinente. Hay que tomar en cuenta eso. Es más sencillo. Hay comunicaciones internas, hay comunicaciones externas, ¿no? Básicamente es eso, no hay nada más que hacer aquí. Por ejemplo, esta matriz o mini matriz de comunicaciones, ¿no? Para que te puedas dar cuenta. ¿Qué comunicas? La política. Cuando comunicas, cuando ingresa nuevo personal, cuando existan modificaciones de acuerdo al programa de capacitación o cuando sea solicitada, etcétera, etcétera, ¿no? ¿A quién comunicas? Pues a todo el personal. ¿Cómo comunicas? Mediante paneles de gestión, ¿no? Esa es la parte de la matriz de comunicaciones. Bien. Información documentada. El requisito 7.5, que se llama información documentada, contiene tres subrequisitos en realidad, un 7.5.1, un 7.5.2 y un 7.5.3. En este caso yo no he considerado aquí el 7.5.1 porque habla de las generalidades particularmente, ¿ya? En este caso, pues, digamos, lo que la norma te dice en esencia es que si tú vas a crear un nuevo documento o en todo caso lo vas a actualizar, este documento tiene que estar correctamente identificado y escrito, ¿no? Eso quiere decir, pues, que el documento tiene que tener alguna codificación, ¿no? Tiene que tener alguna versión como tal, ¿no? Tiene que, digamos, estar en algún formato en particular, tal vez, ¿no?
De repente tiene que ser revisado o aprobado por la persona pertinente, ¿no? No lo sé, ¿no? ¿Por quién? ¿Quién revisará? ¿Quién aprobará? ¿No? Entonces hay que tomar en cuenta todos estos puntos que la norma de por sí ya te está diciendo que hagas, ¿no? Y parte del control de la información documentada también es que ésta esté disponible, donde se use, cuando se necesite, ¿no? Es decir, que si yo lo pido en un momento, pues tiene que estar ahí. No tiene por qué demorarse, no tiene por qué fabricar el documento posterior. Esto es algo importante porque para efectos de auditoría pasa mucho. Pasa que a veces se solicita un documento y este no está. Y pues el auditado se demora en traerlo porque dice que está en otro lugar, etcétera, etcétera. Tiene que estar protegida adecuadamente, ¿no? Porque pues hay información que es física y pues de repente no está protegida, es decir, está libre para que cualquiera pueda cogerlo, ¿no? Y si es información digital, pues de igual manera de repente se tienen las versiones editables, no está la versión en PDF que usualmente es la no editable, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. También la información pues documentada tiene que ser distribuida, ¿no? Porque pues esta información no solamente le compete a un solo responsable de la empresa, sino también pues a todos, ¿no? Va a depender de qué documento estemos hablando, ¿no? Pues entonces hay que, digamos, tomar en cuenta pues que tiene que ser distribuida la información, pero también tiene que ser de acceso pertinente a ciertos trabajadores, a ciertos niveles de la empresa, no sé cómo puedas tú determinarlo, ¿no? Tiene que recuperarse también, ¿no? Es lo que nos pide, digamos, la norma, ¿no? Recuperarse contra pérdida, pues, ¿no? Y tiene que ser, pues, digamos, usada de manera correcta también, ¿no? Para lo que es el documento que se ha creado en sí. Tiene que estar almacenada y preservada, tiene que tener un control de cambios, ¿no? Como tal, tiene que estar retenida y a disposición de control de cambios, pues porque estos documentos tienden a cambiar, se actualizan constantemente y se suele actualizar o cambiar ciertos párrafos como tal, ¿no? Y hay que tomar en cuenta ese punto, ¿no? Importante. Y también, y esto solamente hablando de los documentos que son internos, es decir, aquellos documentos que la propia organización elabora, ¿no? Como tal. Pero también hay documentos que son externos que la empresa pues no elabora, pero sí toma de ayuda o de guía, ¿no? Como tal. Y esta información o estos documentos que son externos, pues también tienen que identificarse y tienen que controlarse. Es algo muy, pero muy importante. Y esto es información documentada. Lo que se suele hacer es la famosa lista maestra de documentos, ¿no? Una lista maestra, pues, que de alguna manera pueda identificar todos los documentos en una organización. Sean documentos internos, como procedimientos, planes, manuales, digamos, pues, eh, PETs, PETARES, estándares instructivos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tomar en cuenta todos estos puntos, ¿sí? Esto es información documentada como requisito 7.5. Preguntas del capítulo 7. Cuidado, chicos, con el control.
¿No hay preguntas del capítulo 7, chicos? ¿Todo está claro? Bueno, continuamos entonces. Capítulo 8, capítulo de operación, donde vemos dos requisitos particulares. Y esta parte sí es rápida. El 8.1 habla acerca de la planificación y control de la operación, ¿no? Aquí la norma nos indica pues que la organización debe de establecer, y voy a aquí subrayar, criterios para la operación de los procesos. Ahora, ¿esto a qué se refiere? A que los procesos de la empresa, como procesos que están mencionados en el requisito 4.4, pues tienen que estar operando, ¿no? Hay procesos de recursos humanos, pues tienen que operar. Proceso de mantenimiento tiene que operar. Proceso de finanzas tiene que operar. Proceso de gestión comercial tiene que operar, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, para operar se tienen que establecer criterios como tal. Y lo que ustedes tienen que hacer es establecer dichos criterios, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el criterio para hacer compras en la gestión logística? Bueno, los criterios podrían ser que es importante tener un requerimiento de compra, luego yo tendré que ver que estén validados. Si están validados, ok, yo comienzo a ver la base de datos de proveedores para hacer las cotizaciones, ¿no? Etcétera, etcétera. Cuidado con sus sabios, chicos, por favor, ¿no? Y luego estos criterios tienen que implementarse, es decir, no basta solamente con saberlos, con establecerlos, sino también con implementarlos. Y los criterios para la operación de un proceso, ¿dónde aterrizan? Pues aterrizan justamente en indicadores, en programas, en planes, en procedimientos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y también la norma te está diciendo aquí, pues, que tú tienes que considerar justamente en concordancia con el ciclo de vida estos controles, ¿no? Por ejemplo, controles ambientales que tú podrías implementar. Tendrías tú que determinar requisitos ambientales para comprar productos o servicios, como por ejemplo, hojas MCDS, materiales reutilizables, para hacer ciertos servicios ahorro de energía. Tienes que comunicar los requisitos ambientales pertinentes a proveedores externos, incluidos contratistas, es decir, inducción, ¿no? Y tienes también que considerar necesidad de suministrar información acerca de los impactos ambientales potenciales asociados justamente con el transporte, con la entrega, con el uso, con el producto, etcétera, etcétera. Es decir, pues tener alguna ficha o algún manual del producto, ¿sí? Por eso es que cuando uno compra electrodomésticos como son televisores, como son refrigeradoras, etcétera, etcétera, en los manuales de uso sale justamente referido a la gestión ambiental. Aquí hay algunos controles de operación, como por ejemplo verificación de aceite usado, como por ejemplo tasas de segregación de residuos, como por ejemplo monitoreos ambientales, ¿no? O como por ejemplo, pues algún mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Controles operacionales, algunos. Y luego entramos al requisito 8.2 de la preparación y respuesta ante emergencias, ¿no? Aquí en esencia lo que la norma te está pidiendo de todas maneras es que tú puedas prepararte para responder ante emergencias. Por ejemplo, prepararte si hay un incendio, prepararte si hay un derrame, prepararte si hay explosiones, pero no del punto de vista de seguridad. Ahora lo vemos desde un punto de vista de gestión ambiental. Entonces, pues para la preparación y respuesta ante emergencias, tú tienes que hacer simulacros, ¿no? Capacitaciones, tienes que hacer informes, tienes que hacer programas y tienes que hacer tu famoso plan de respuesta a emergencias. Eso sí es importantísimo.
Todo esto es evidencia objetiva para procesos de auditoría, ¿sí? Esto es muy importante que ustedes lo conozcan. El famoso plan de respuesta a emergencias ambientales. Dentro del plan hablamos de todas las situaciones de emergencia por niveles inclusive. Vamos a hablar también de la conformación de brigadas. Vamos a hablar también de los mecanismos de comunicación, ¿no? Vamos a hablar también de la programación periódica de esta preparación y respuesta ante emergencias. Y vamos a ejecutarlas. Y también hablaremos de capacitaciones. Bien. Luego entramos al capítulo 9 porque, repito, el capítulo 8 es bastante sencillo. El capítulo 9 se compone de 3 subcláusulas. En este caso, no tan complicado también es el requisito 911, que habla justamente de seguimiento, medición. Aquí, pues básicamente lo que la norma te pide que tú hagas es determinar qué es aquello que necesita hacerse seguimiento y medición. Por ejemplo, tú le harás seguimiento y medición al programa de monitoreo ambiental. Tú le harás seguimiento y medición a los programas de inspecciones ambientales. Le harás seguimiento y medición a tu matriz de objetivos, a las fichas de indicadores, a los programas de calibración de equipos, ¿no? Etcétera, etcétera. Es sencillo en realidad. Lo que te dice la norma es que todo aquello que tú ya planificaste, ahora le hagas seguimiento y lo midas, ¿no? Como tal. En el 912 lo que la norma te va a pedir es que ahora evalúes el cumplimiento legal. Es decir, recuerdas que nosotros vimos requisitos legales eh, valga la redundancia, en el requisito 613. Acá tú determinabas los requisitos legales. Ahora, en este 912, lo que tú vas a hacer es evaluar el cumplimiento legal. Y para evaluar el cumplimiento legal, pues tienes que determinar con qué frecuencia evalúas dicho cumplimiento legal. Si es semestral, si es anual, si es trimestral, y tener la evidencia de la evaluación del cumplimiento legal, es decir, el informe, ¿sí? En este caso, la misma matriz que tuviste en el 613, ahora se agrega la evidencia de cumplimiento, ¿no? Que es la, por ejemplo, declaración de manejo de residuos sólidos para este caso particular que te hago mención, ¿no? Básicamente es eso. En el 9.2, que habla acerca de la auditoría interna, aquí lo que la norma de por sí te hace mención es que pues se tienen que programar auditorías internas al sistema de gestión ambiental. Te pide que elabores programas justamente de auditoría, que puedas seleccionar auditores que hagan las auditorías y que los resultados de las auditorías se informen. Entonces, pues tú tienes aquí que elaborar tu programa anual de auditorías, tu plan de auditoría y definir un perfil de auditoría. Y cuando tú obtengas el informe de auditoría, pues este informe tiene que ser comunicado justamente a la alta dirección y a todos los trabajadores en realidad, ¿sí? Porque dentro de ese informe pues están establecidos los hallazgos de la auditoría. Hallazgos que pueden ser conformidades como hallazgos que pueden ser no conformidades, ¿sí? Repito, lo que tú tienes que hacer acá es tener tu programa anual de auditorías, que básicamente es la calendarización de las auditorías que van a ser ejecutadas en un periodo determinado, como un año, ¿no? Luego, obviamente, cada planificación tiene que aterrizar en un plan, que es el itinerario de auditoría como el que tú ves en pantalla. Es lo que tú vas a hacer o vas a ejecutar de auditoría en ese mismo día, ¿no? ¿Qué procesos van a ser auditados? ¿En qué horarios? ¿Quién los va a auditar? Etcétera, etcétera. Y producto de la auditoría en sí, pues se arrojará el informe de auditoría, que es como te comentaba, donde están los hallazgos de la auditoría, ¿no? Y estos hallazgos pues tienen que ser comunicados a la alta dirección. Y luego entramos al requisito 9.3. Es un requisito muy, muy importante que hace mención a la revisión por la dirección. Ahora, lo que la norma aquí te da a entender, ¿sí? Y de manera, creo yo, muy precisa, es que todo el sistema de gestión tiene que ser revisado. Eso sí, indiscutiblemente. Ahora, la norma es por acá bastante, te decía, precisa
que de por sí ya te dice qué es lo que tú tienes que revisar, fíjate. ¿Y qué tienes que revisar? Por ejemplo, revisar no conformidades, revisiones correctivas, revisar la adecuación de los recursos, revisar el cumplimiento de los requisitos legales, revisar resultados justamente de auditorías, ¿no? Revisar resultados de seguimiento y medición, es decir, resultados de la medición de los objetivos, de los programas ambientales, de las fichas de indicadores, ¿no? Etcétera, etcétera. Aquí sí te digo que la revisión por dirección o los puntos que se hablan en la revisión por dirección no son puntos que a uno se le ocurra. Aquí la norma de por sí ya es precisa, ya te dice qué tienes que revisar y qué no. Y producto de toda revisión siempre decanta en conclusiones o recomendaciones. Eso sí es importante. Lo que sí tienes que tomar en cuenta es que si habla de una revisión por la dirección, se tiene que generar un informe de dicha revisión, pues. Y aquí no hay modelos, es solamente un informe ejecutivo que contenga cada punto que tú vas a revisar y que la norma de por sí ya te hace mención que son estos. En el 9.3, recuérdalo. Y con esto terminamos el capítulo 10, ¿sí? Capítulo de mejora. Aquí particularmente vemos tres subrequisitos. El 10.1, generalidades. El 10.2, no conformidad y acción correctiva. Y el 10.3, mejora continua. Ahora, de estos tres subrequisitos, pues la carnecita del capítulo 10 es el 10.2, que habla acerca de la no conformidad y de la acción correctiva, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Porque justamente el 10.1 generalidades es eso, solamente es generalidades. Aquí lo que la norma te dice a final de cuentas, pues es que la empresa pues pueda determinar oportunidades y también implementar justamente dichas acciones para alcanzar resultados previstos del sistema de gestión ambiental, es decir, cumplir con los objetivos del sistema de gestión ambiental. Entonces, punto muy importante, hay que tomar en cuenta esto, ¿sí? Hay que tomar en cuenta esto. El 10.2, que justamente habla de la no conformidad y de la acción correctiva, lo que la norma de por sí te está diciendo aquí es que cuando ocurre pues alguna no conformidad como tal, esta no conformidad tú tienes como empresa que reaccionar, es decir, proponer alguna acción como tal, alguna acción correctora, alguna corrección para poder corregirla, valga la redundancia, ¿no? Pero ¿qué más te dice? Te dice que tú evalúes, ¿sí? Evalúes justamente la necesidad de tomar acciones adicionales para eliminar la causa de la no conformidad, con el fin justamente de que esa no vuelva a ocurrir. Ahora, esa es la diferencia entre una acción, digamos, eh, correctora y una acción correctiva, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Y cuando tú evalúes la necesidad, pues, de tomar nuevas acciones, tú tienes que revisar la no conformidad, determinar la causa raíz de esta no conformidad, determinar también si existen no conformidades adicionales y pues poder implementar cualquier acción que tú creas necesaria. Y siempre se termina con la revisión de la eficacia de dichas acciones correctivas tomadas. Es lo que te está diciendo la norma como tal. Y tal vez es necesario hacer cambios. Aquí te dejo, por ejemplo, cuando hablamos de análisis de causa raíz, de dos herramientas muy importantes. Por ejemplo, el famoso o la famosa diagrama de Ichikawa o de espina de pescado, ¿no? Que es muy una herramienta de gestión muy utilizada para, digamos, determinar el problema. O también podrías utilizar
la herramienta de los 5 porqués, que es una de mis preferidas particularmente. Y aquí te pongo de manera un poquito más gráfica de repente el ciclo de atención de una acción correctiva, ¿no? Aquí pues nosotros cuando determinamos una no conformidad hacemos una acción inmediata o acción correctiva. Posterior a ello evaluaremos las causas mediante las herramientas que te he mencionado, que son ejemplos porque hay más. Determinarás acciones correctivas, se implementarán dichas acciones correctivas, se evaluará la eficacia de dicha acción correctiva. Si todo está ok, pues se termina el ciclo y tal vez se evalúe la necesidad de hacer cambios al sistema de gestión ambiental. Si no fue eficaz, pues regresarás al flujo, evaluarás nuevamente las causas del problema, es decir, de la no conformidad, volverás a determinar nuevas acciones correctivas, implementarás estas nuevas acciones correctivas y volverás a evaluar la eficacia. Este es el ciclo, hasta que determines que haya sido eficaz para poder cerrar la acción correctiva. Y el capítulo, o perdóname, requisito 10.3 habla de la mejora continua. También es bastante sencillo. Lo que la norma nos indica aquí es que la organización debe de mejorar continuamente. Mejorar continuamente, siempre, siempre en el tiempo. No mejorar en un día, no en un mes, no. Buscar siempre una mejora continua. Buscar la mejora continua respecto a la conveniencia del sistema de gestión, a la adecuación del sistema de gestión y a la eficacia de dicho sistema de gestión como tal. ¿Sí? Bien. Bien, estimados, esto ha sido todo con respecto al módulo de interpretación e implementación de esta norma internacional, como es la ISO